En el día de hoy vamos a presentar el caso clínico sobre triacinas. Los integrantes de nuestros grupos son estos. Caso clínico. En cuanto a la enfermedad actual, tenemos básicamente que es un paciente masculino de 36 años, quien es traído pues al servicio de urgencias por su esposa por un cuadro clínico de aproximadamente 4 horas de evolución, quien manifiesta que el individuo salió al mediodía desde su casa a fumigar unos cultivos de maíz que están ubicados en la finca donde trabajan, donde posteriormente ella refiere haberlo encontrado inconsciente en dichos cultivos una hora después de su salida de la casa. Ella además refiere que encontró un recipiente de atracina a su lado y que al parecer fue ingerido por este. En cuanto a los antecedentes del paciente, tenemos patológicos que él sufre de depresión y de hipertensión arterial. Farmacológicos tiene enalapril y fluoxetina. Cabe resaltar que la fluoxetina la dejó de tomar hace 20 días porque dijo que se sentía mejor. En cuanto a los quirúrgicos familiares, los niega, excepto por un padre que tenía hipertensión arterial. Este es su examen físico. Podemos resaltar los signos vitales, la presión arterial está baja, la frecuencia cardíaca está aumentada, la respiratoria está dentro de los niveles normales y la temperatura está baja. Aquí podemos ver el resto de su examinación. Bueno, en cuanto a las generalidades, las triacinas son plaguicidas que hacen parte del grupo de los herbicidas. Su nombre deriva del prefijo tri, que significa tres, y acinas, que significa un anillo que contiene nitrógeno, básicamente. Se clasifican en triacinas simétricas y no simétricas. Los principales representantes de las simétricas son las clorotriacinas y de las no simétricas la metribuzina. Se han utilizado mundialmente para controlar e interferir el crecimiento de las malezas que puedan molestar la producción de cultivos como el maíz o la caña. Su mecanismo de acción en plantas es unirse a la plastoquinona D1 e inhibe pues, la cadena de transporte de electrones fotosintético. En cuanto al mecanismo de acción en los mamíferos, vemos que tiene una buena absorción intestinal, más del 16.4% de la atracina, que es un tipo de triacina, es absorbida por la piel. El porcentaje de unión promedio a proteínas es del 26%. Esto es muy importante resaltar que es independientemente de la concentración del plasma. Son extensamente metabolizadas por el citocromo P450 por diferente variedad de metabolitos excretados por vía renal como el 80% de alquil, el 10% de disopropil y el 8% de dietil. La vida media es alrededor de 8 horas y cuando pues la intoxicación o el contacto cutáneo se metaboliza por la citocromo P450 térmica. Por otra parte, cuando hablamos de que si existen valores tóxicos en humanos, pues realmente no se encuentran estudios, pero pues se sabe que tienen que ser valores muy altos. En un estudio que se hicieron entre acinas no simétricas, se consideran letales 50 en ratas cuando existen valores de 1780 miligramos por kilogramo. Esto puede ser un punto de partida para asociarla con los humanos. En cuanto a los tipos de intoxicación, entonces existen tres, pero principalmente aplica para la toxicidad aguda, ¿sí? Que es cuando el organismo se expone al tóxico en una sola ocasión y los síntomas aparecen de forma inmediata o en pocas horas de la exposición, y esto pues se ve en la sintomatología clínica de los pacientes que ya va a explicar mi compañero Oreino. Por otra parte, también se habla sobre la toxicidad subaguda, pues al exponerse de manera repetida a este tóxico se puede manifestar en la piel procesos de hipersensibilidad, en general inflamatorios. Bueno, entonces como hemos mencionado, las triacinas pues en humanos son levemente tóxicas y pueden ser ingeridas por vía oral, dérmica o inhalatoria. Entonces tienen relevancia cuando son ingeridas en altos volúmenes, manifestándose con hipotensión, edema de la vía aérea, daño pulmonar agudo, sangrado gastrointestinal y shock, donde el paciente puede tener alterado su nivel de conciencia. Puede haber falla renal y depresión del sistema nervioso central. En forma pues, en primera instancia, estabilizar al paciente, debemos seguir el protocolo del ABCD, donde debemos asegurar la vía aérea, donde tenemos que tener en cuenta la respiración y la mecánica ventilatoria y todo el trabajo respiratorio que está sucediendo, la circulación y el déficit neurológico. Es importante tener en cuenta entonces que el tratamiento
en la intoxicación por triacinas va dirigido principalmente a estabilizar hemodinámicamente al paciente, incluyendo la permeabilidad de la vía aérea, la adecuada monitorización de la perfusión tisular, el esfuerzo respiratorio y la oxigenación. Es importante también que se realicen medidas de descontaminación generales según la vía de ingreso, pues que como ya sabemos es dérmica, ocular o gastrointestinal, y estas las vamos a mencionar pues con mayores rasgos más adelante. Entonces, no existe un antídoto específico para este tipo de intoxicaciones, como sí lo pueden haber para otro tipo de intoxicaciones. Por lo tanto, el manejo para este tipo de pacientes, tanto en la urgencia pues como a largo plazo, consiste en las medidas de soporte y realizar pues como un manejo sintomático de todo lo que va a venir sucediendo. Tenemos que tener en cuenta entonces que según las guías es muy importante el manejo con líquidos intravenosos, entonces de manera que si ha ocurrido una deshidratación seria o una baja de electrolitos como resultado de vómitos y diarrea, entonces debe examinarse los electrolitos sanguíneos y el balance de los fluidos y de esa manera administrar suero intravenoso, ya sea de glucosa normal o solución de Ringer. Entonces, para restaurar el volumen del fluido extracelular y de los electrolitos. Debemos tener en cuenta también que estos líquidos intravenosos pueden funcionar a nivel pues como de mejorar las cifras de la tensión arterial en los casos severos de hipotensión que se pueden manejar con este tipo de intoxicaciones. En cuanto a la del paciente, es importante tener en cuenta entonces que pues hay que enfocar las preguntas de acuerdo pues a lo que está sucediendo con el evento y es entonces preguntar el qué. O sea, la identificación del tóxico es bastante importante y siempre es como fundamental para el diagnóstico y el manejo. Hay que preguntar el cuánto, o sea, la posible cantidad incorporada, cómo, la vía de entrada, pues que como he repetido ya, puede ser oral, dérmica y respiratoria, y el cuándo, ¿cierto? El tiempo transcurrido inicialmente, desde que se consumió el tóxico hasta el momento en el que llega a consultar, pues porque por lo general, si ha pasado mucho tiempo, ya no tendrá pues como sentido hacer algunas medidas de descontaminación, por ejemplo, como el lavado gástrico. Hay que tener en cuenta también, pues, no solo en estas intoxicaciones, sino en otras, el lugar donde ocurrió, porque muchas veces las intoxicaciones ocurren en forma masiva, por ejemplo, las intoxicaciones alimentarias o las intoxicaciones por monóxido de carbono. Y también vamos a tener entonces que es importante para el enfoque del paciente cuáles son los medicamentos habituales que toma el paciente y si el paciente tiene alguna enfermedad subyacente o alguna alergia, pues por ejemplo como en el caso, en la forma en la que se enfocó inicialmente tanto el examen físico en cuanto a los signos vitales y demás, y también es importante tener en cuenta pues todos los antecedentes del paciente y principalmente pues los farmacológicos por ciertas interacciones medicamentosas que pueden pues complicar la situación del paciente. Cuanto a la pregunta de cómo tomaría un médico la decisión de que el paciente efectivamente se intoxicó con la sustancia, pues nuevamente, como decíamos, principalmente se tiene que hacer una buena anamnesis complementada pues con los síntomas clínicos y con los signos. Actualmente no existen laboratorios específicos o no se invierte en estos, pues sabemos que la intoxicación con esto no es muy frecuente. Por otra parte, pues es muy importante conocer el historial ocupacional del paciente para ver si se ha llevado a cabo una ingestión de forma accidental o deliberada. En el caso particular de nuestro paciente, pues lo que veíamos es que efectivamente él trabaja en una finca, pero además él había dejado de consumir su medicamento, su inhibidor de la recaptura de serotonina, que era la fluoxetina. El metabolito activo de esta dura tiene una vida media de 7 a 14 días, y él lo había dejado de tomar hacía 22 días, por lo que sus niveles de serotonina estaban disminuidos, lo cual llevó nuevamente a que tuviera su cuadro de depresivo. Entonces, pues es como lo consideramos que fue una ingestión planeada. En cuanto a la descontaminación del paciente, tenemos que saber pues, que este paciente fue contaminado con triacinas. Entonces lo primero que se debe administrar es carbón activado, que es una descontaminación vía gastrointestinal. Para aliviar los síntomas irritativos que tiene el paciente. También se ha visto que los antiácidos de hidróxido de aluminio, como la amilanta, son útiles para la neutralización de las acciones irritantes de estos agentes. Y también
se ha visto que la hemodiálisis remueve 120 miligramos de atriacina en 4 horas en un hombre que ha ingerido 100 gramos del herbicida. En cuanto a los datos epidemiológicos, tenemos que los plaguicidas en Colombia en 2017 se realizaron 8.423 casos. Esto es el 21,2% de todos los casos por intoxicaciones de sustancias químicas. En las hospitalizaciones por estas intoxicaciones tenemos que los plaguicidas se encuentran en el tercer puesto, igual detrás de los medicamentos y las sustancias psicoactivas. Y en el número de muertes la cosa cambia porque los plaguicidas ocupan el primer puesto encima de cualquier sustancia química que es posiblemente que puede intoxicar posiblemente a los humanos, siendo 150 muertes totales por este tipo de sustancias. Esto cabe resaltar que la mayoría de muertes son por autolesión, autointoxicación, por suicidio. Y la distribución de las vías de exposición, se ha visto que en cuanto a los plaguicidas, la mayor vía de exposición es oral, siguiendo de una vía de exposición dérmica y una en menor medida respiratoria. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.